Nadie nace reina. Ni siquiera Cleopatra. Cuando ella llegó al mundo, Egipto ya no era el Egipto de las pirámides eternas. Era un reino que sobrevivía como podía, atrapado entre la gloria del pasado y las garras del presente. Los dioses habían callado, el Nilo ya no dictaba el destino y Roma Roma miraba con hambre. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C., en el seno de una dinastía que había gobernado Egipto durante casi 300 años y que ni siquiera era egipcia. Los Ptolomeos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, hablaban griego, vestían como griegos, pensaban como griegos. Gobernaban Egipto, sí, pero desde un trono dorado y extranjero. Y aún así, Cleopatra fue distinta desde el primer aliento. Mientras sus hermanos se peleaban por el poder y sus hermanas tejían conspiraciones como serpientes, ella observaba. Aprendía. Escuchaba a escondidas los debates políticos, hablaba con sabios, y, algo impensado para una mujer de su linaje, se obsesionó con aprender egipcio, la lengua del pueblo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que, por primera vez en siglos, una Ptolemea no solo se sentaba en el trono, sino que podía hablar con quienes la adoraban como diosa viviente. Ella no necesitaba traductores. No necesitaba intérpretes. Cleopatra hablaba directamente al alma de Egipto. Pero la sangre real es una bendición envenenada. Cuando su padre, Ptolomeo XII, murió, dejó el reino dividido entre Cleopatra y su hermano, Ptolomeo XIII. Pero en Alejandría, el trono no se comparte. Y la corona no se hereda, se defiende. Cleopatra, con apenas 18 años, fue expulsada del palacio por los guardianes de su hermano. Conspiraciones, sobornos, traiciones. Fue humillada. Exiliada. Una reina sin reino. Una joven mujer sola, en un mundo diseñado para destruir mujeres ambiciosas. Pero Cleopatra no era solo ambición. Era paciencia. Mientras su hermano gobernaba desde Alejandría, ella tramaba su regreso desde Siria. No con ejércitos, sino con algo más poderoso, visión. Porque ella ya había entendido lo que pocos se atrevían siquiera a pensar. El verdadero poder no estaba en el trono de Egipto. Estaba en Roma. Y Roma, en ese momento, estaba en guerra consigo misma. Julio César, el hombre más poderoso del planeta, acababa de llegar a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo. El destino, caprichoso como siempre, colocó a Cleopatra frente al titán romano en el momento exacto. Pero, ¿cómo acercarse a un emperador enemigo cuando tu rostro está vetado en tu propio país? Aquí es donde comienza la leyenda. Porque Cleopatra no entró a palacio con súplicas ni con súbditos. Entró enrollada en una alfombra. Literal. Se presentó ante César como una ofrenda, o quizás, como un enigma. Una reina caída, envuelta como un secreto, emergiendo del lino como si la historia misma la revelara. ¿Fue seducción? ¿Fue estrategia? ¿Fue teatro? Fue todo eso, y más. Porque en ese instante, cuando el conquistador romano desenrolló la alfombra y encontró a Cleopatra, no halló solo a una mujer hermosa. Encontró a alguien que hablaba su idioma. Que comprendía la política, el poder, la urgencia de la historia. Encontró una igual. Y así, la reina sin reino empezó a torcer el curso del mundo. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Entonces no te pierdas lo que viene. Si te atrapó este primer capítulo, te invito a suscribirte. Hay mucho más por descubrir, y créeme, lo que viene es aún más inesperado. Y dime en los comentarios, ¿crees que Cleopatra realmente amó a Julio César, o todo fue una jugada fría por el poder? Quiero leer tu opinión y debatirla. La historia dirá que Cleopatra sedujo a Julio César. Pero la historia, escrita por vencedores, casi nunca menciona la verdad más incómoda: ella no conquistaba camas, conquistaba imperios.
Tras aquel encuentro envuelta en una alfombra, Cleopatra y César sellaron una alianza que estremeció a Alejandría. Ptolomeo XIII, su hermano, se sintió traicionado por el mismísimo César. Y como era de esperarse, no tardó en declarar la guerra. Lo que siguió fue fuego. Literalmente. Las calles de Alejandría ardieron, los templos se llenaron de humo, y la famosa biblioteca de Alejandría, una de las mayores maravillas del saber humano, fue parcialmente destruida en medio de la batalla. Todo por una lucha de poder. Todo por un trono. Pero Cleopatra sobrevivió. No solo eso, ganó. Con la ayuda de las legiones romanas, se impuso sobre su hermano. Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo, intentando escapar. Tenía apenas 15 años. Su cadáver fue devuelto como un mensaje: en Egipto, la debilidad no perdura. Cleopatra ascendió de nuevo al trono, ahora junto a otro de sus hermanos menores, como exigía la tradición, aunque ese matrimonio fue solo de nombre. El poder real ya era suyo, y también la atención de Roma. Y aquí es donde comienza lo fascinante. Julio César no solo se quedó en Egipto más tiempo del esperado, algo escandaloso para un romano pragmático. Se quedó porque Cleopatra le ofreció algo más que una alianza. Le ofreció una visión. Roma era un hervidero de traiciones, cuchillos en la espalda y ambiciones desmedidas. Pero Egipto era otra cosa. Era una civilización milenaria, con dioses, símbolos, oro y una reina que no solo era mujer, sino símbolo viviente. Cleopatra encarnaba el ideal de realeza que Roma solo podía envidiar. Se decía que cuando ella entraba en una habitación, el silencio se hacía espeso. No era solo su belleza, aunque era intensa y magnética. Era su voz. Su intelecto. Su capacidad de hablar 8 idiomas. Su manera de mirar como si todo fuera parte de un plan, y tú no fueras más que una pieza en él. ¿Y César? César cayó en la órbita de esa reina como muchos planetas alrededor del Sol. Pasaron juntos varios meses, y cuando él regresó a Roma, lo hizo con un regalo que escandalizaría a todo el Senado: Cleopatra. Ella llegó a la capital del imperio con una procesión más digna de una diosa que de una reina extranjera. Llevaba oro, esclavos, leopardos, música, y al pequeño hijo de ambos, Cesarión. Sí, un hijo. Del hombre más poderoso del mundo, y una reina que nunca pediría permiso. ¿Amor o cálculo? Quizás ambas cosas. Cleopatra entendía el poder simbólico mejor que nadie. Si Cesarión era aceptado, su sangre lo haría heredero no solo del Nilo, sino también del Tíber. El hijo de César y Cleopatra podía ser el futuro emperador del mundo. Pero no todo el mundo estaba encantado. En Roma, la élite vio a Cleopatra como una amenaza. Una mujer extranjera, poderosa, que no se cubría la cabeza, que no se arrodillaba, que no hablaba bajito. Representaba todo lo que la República temía, y todo lo que en secreto admiraba. Y aún así, ella no pidió disculpas. No se escondió. Paseaba por las calles como si fueran suyas, siempre altiva, siempre consciente de que ser vista era también un acto de poder. César, deslumbrado, mandó construir una estatua suya en el templo de Venus. El mensaje era claro: Cleopatra no era una simple reina. Era parte del panteón. Y entonces, cuando parecía que el juego lo tenían ganado, todo cambió. Julio César fue asesinado a puñaladas en el Senado, un 15 de marzo, rodeado por quienes decían ser sus amigos. Sangre en las escalinatas. La República celebraba haber matado a un tirano. Pero Cleopatra lo perdió todo en un instante. Roma dejó de ser segura. Las alianzas se derrumbaron. Su hijo, Cesarión, ya no tenía padre ni protectores. Y Cleopatra, una vez más, tuvo que decidir. ¿Huir? ¿Resistir? ¿Reinventarse? Y eligió lo que siempre eligió: avanzar.
porque lo que vendría sería aún más brutal. Y ella no estaba dispuesta a ser solo una viuda política. Si todo esto te está volando la cabeza, te invito a que te suscribas. Cada capítulo revela un nivel más profundo de esta historia que, créeme, no es como la cuentan los libros. Y ahora dime en los comentarios, ¿Cleopatra fue una heroína o una manipuladora fría que usó a Roma para salvarse? Roma no se rendía fácilmente, mucho menos ante una mujer. Pero Cleopatra no tenía intención de pedir permiso. Cuando llegó a la capital del imperio, no lo hizo en silencio. No se escondió tras un velo. No fingió humildad. Se presentó como lo que era, una reina nacida para ser recordada. Imagínatelo. La ciudad más poderosa del mundo, acostumbrada al mármol, al orden, a la sobriedad de la toga, ve llegar a Cleopatra en una procesión que parecía sacada de un sueño oriental. 100 sirvientes. Carros de oro. Panteras encadenadas. Música egipcia. Perfumes tan intensos que la brisa parecía perfumada. Y en el centro, ella. Con la frente alta, vestida como Isis, la diosa madre, con un hijo en brazos, Cesarión, el heredero de 2 mundos. Roma se paralizó. El pueblo, fascinado. La aristocracia, furiosa. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía una mujer, y encima extranjera, a caminar por el corazón de la República con tanta autoridad? Pero César la recibió. La instaló en una de sus villas, cerca del Tíber. Le dio protección. Le dio legitimidad. Y en privado, le daba lo que muchos temían, influencia. Porque Cleopatra no venía solo a visitar. Venía a marcar territorio. Sabía que en Roma no bastaba con existir. Había que imponerse. Ella no era una más de las amantes de César. Era su igual. Y eso incomodaba. Profundamente. Los senadores murmuraban que ella hechizaba al dictador con pócimas, con susurros, con artes oscuras. Porque era más fácil creer en magia que aceptar que una mujer pudiera tener ese poder por mérito propio. Y lo peor para ellos era esto, no podían ignorarla. Porque Cleopatra se convirtió en el tema de conversación en todos los foros. Porque su rostro estaba en monedas. Porque su hijo era el rumor más explosivo de la década. Y César parecía cada vez más egipcio. Algunos decían que pensaba mudarse a Alejandría. Otros, que planeaba coronar a Cesarión. Otros más, que pretendía disolver la república y formar una monarquía helenística al estilo oriental, con Cleopatra a su lado. Lo cierto es que el poder se le escapaba al Senado entre los dedos. Y la presencia de Cleopatra era un recordatorio viviente de eso. Una mujer, una extranjera, una reina, amenazaba el orden romano desde el corazón del poder. Por eso, el 15 de marzo del año 44 a.C., cuando los senadores rodearon a César y clavaron sus dagas, no solo mataban a un hombre. Mataban una idea. El cuerpo de Julio César quedó tendido al pie de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival. Y con él, se derrumbó el escudo que protegía a Cleopatra en Roma. El pánico fue inmediato. Ella huyó. Algunos dicen que esa misma noche. Otros, que con la ayuda de leales aún cercanos al dictador. Pero lo cierto es que regresó a Egipto sola. Viuda política. Madre del hijo de un hombre asesinado por traición. ¿Y qué hizo? No lloró. Retomó el control. Consolidó su poder. Fortaleció las defensas. Observó los movimientos de Roma a la distancia y esperó. Porque si algo sabía Cleopatra, era que en cada vacío de poder hay una oportunidad. Y en ese vacío emergieron nuevos nombres. Nuevas ambiciones. Marco Antonio. Octavio. El heredero adoptivo de César. La guerra civil se avecinaba. Y Cleopatra ya estaba planeando su siguiente movimiento. Si hasta ahora estás sintiendo que te habían contado mal esta historia,
suscríbete. Lo mejor, o lo peor, aún está por llegar. Y dime en los comentarios, ¿crees que si César no hubiera sido asesinado, Cleopatra habría sido emperatriz de Roma? La muerte de César no solo cambió el destino de Roma, cambió el de Egipto y el de un niño que apenas comenzaba a hablar. Cesarión, el hijo de Julio César y Cleopatra. Un niño que, para unos, era la encarnación de una unión imperial. Para otros, una amenaza viva. Cleopatra volvió a Alejandría con él en brazos, sabiendo que no podía protegerlo con muros ni con oro. Solo con poder. Y para eso, debía rehacer su posición desde cero. Pero esta vez, ya no buscaba alianzas románticas. Esta vez, su vínculo era con el futuro. La reina no perdió tiempo. Ordenó construir monumentos, templos, relieves. Todos con un mensaje claro: Cesarión no era solo su hijo. Era el hijo de César. El legítimo. El heredero. El nuevo faraón. Un símbolo viviente del linaje entre Roma y Egipto. Y como cada símbolo poderoso, encendía temores. En Roma, el joven Octavio, hijo adoptivo de César, tenía sus propios planes. Él, no el niño egipcio, debía heredar el legado del dictador. Y que Cleopatra comenzara a promocionar a Cesarión como rey de reyes no era solo provocador, era una declaración de guerra política. Mientras tanto, en Egipto, Cleopatra gobernaba con una intensidad renovada. Reformó impuestos. Protegió rutas comerciales. Fortaleció los templos. Elevó el culto a Isis, con ella misma como la encarnación viviente de la diosa. La propaganda no era solo religiosa. Era política. Era visión. Ella no solo gobernaba. Construía un mito. El suyo y el de su hijo. Pero también sabía que estaba sola. Roma se partía en dos, Octavio por un lado, Marco Antonio por el otro. Ambos con legiones, ambos con hambre. Cleopatra sabía que tendría que elegir. Y sabía que hacerlo mal podía costarle todo. Entonces, cuando llegó la carta de Marco Antonio citándola en Tarso, al sur de Asia Menor, no dudó. Y aquí empieza el segundo acto de esta tragedia gloriosa. Pero antes de ir, hizo algo que revelaba su estrategia como madre y como monarca: dejó a Cesarión como ceo regente. Lo nombró oficialmente faraón junto a ella. ¿Era un acto simbólico? Sí. Pero era también una forma de decirle al mundo: si yo caigo, mi sangre seguirá aquí. Si tú vienes por mí, sabrás que el linaje vive. Y eso lo cambiaba todo. Porque ahora, cualquier ataque contra Cleopatra no era solo contra una reina. Era contra un niño. Un heredero. Una historia en construcción. Y entonces, partió hacia Tarso. Para encontrarse con el siguiente gran hombre que cruzaría su destino. Uno que no era ni tan frío como César, ni tan cuerdo como Roma necesitaba. Pero antes de hablar de Marco Antonio, detente un momento. Imagina ser Cleopatra, madre de un hijo nacido del hombre más temido de su tiempo. Viuda sin luto. Reina en un continente que ya no entendía de imperios eternos. ¿Sobrevivirías? Ella no pensaba en sobrevivir. Pensaba en dominar. Si sientes que la historia está empezando a acelerar, es porque lo está. Dale al botón de suscribirte para seguir cada paso de esta reina que no pedía permiso, ni perdón. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Cesarión habría sido un mejor emperador que Octavio? ¿O estaba destinado a ser un peón desde el principio? La muerte de Julio César no fue solo el fin de un hombre. Fue un terremoto político que partió en dos el mundo conocido. Y en medio de ese caos, una figura quedó expuesta, sin red. Cleopatra. Hasta entonces, su juego había sido brillante: seducir sin perder el control, aliarse sin entregar el alma, compartir el poder sin ceder el trono.
Pero cuando las dagas del Senado atravesaron a César, ella supo que no solo perdía a su aliado más poderoso, perdía la garantía de su propia supervivencia. En cuestión de horas, la balanza se había inclinado. Y no a su favor. Regresó a Egipto sabiendo que todo cambiaría. Que Roma ya no era el centro gravitacional que había conocido. Que la república moribunda estaba a punto de renacer o autodestruirse. Y que, en medio de ese fuego cruzado, su hijo Cesarión podía convertirse en blanco, en símbolo o en mártir. Pero Cleopatra no era de las que se encogían ante la tormenta. Sabía que en cada crisis nacía una oportunidad. Y si Roma se desangraba por el poder, ella estaría allí, no solo para observar, sino para elegir. El mapa se redibujaba: Octavio, el heredero adoptivo de César, en Roma. Marco Antonio, su general más fiel, en Oriente. Lépido, un tercer jugador, en el oeste. Juntos formarían el segundo triunvirato. Una alianza temporal, tejida con hilos finos de venganza y ambición. Pero Cleopatra sabía algo que muchos olvidaban: las alianzas romanas duran menos que un suspiro cuando hay gloria en juego. Y entonces hizo lo impensable: se aisló. Durante casi 2 años, Egipto cerró sus puertas. Mientras Roma ardía en guerras internas, Cleopatra se fortificó. En cuerpo, alma y ejército. No era tiempo de mostrarse débil. Ni de mendigar protección. Era tiempo de hacer que la reina del Nilo pareciera eterna, incluso cuando por dentro se reconstruía pedazo a pedazo. Mientras tanto, en Roma, las aguas se movían rápido. Los asesinos de César eran perseguidos. Las batallas eran sangrientas. Marco Antonio emergía como la figura más carismática, más peligrosa y más impredecible. Y cuando finalmente tomó control de la parte oriental del imperio, la más rica, la más simbólica, la más cercana a Egipto, envió un mensaje a Cleopatra: ven a Tarso. Rinde cuentas. ¿Rendir cuentas? ¿Ella? Cleopatra sonrió. Sabía perfectamente quién era Marco Antonio. Sabía de su fama de conquistador, de sus fiestas, de su desdén por la política formal. Pero también sabía que, al igual que César, era un hombre que respondía más a los símbolos que a las amenazas. Así que no envió diplomáticos. No escribió una carta. Zarpó en una barcaza dorada. Cubierta de velas púrpuras, con sirvientes disfrazados de cupidos, Cleopatra llegó navegando el río como si bajara de los cielos. Vestida como Afrodita. Aromas dulces. Música hipnótica. Y, en medio de todo, ella, caminando sobre el agua como un mito encarnado. Marco Antonio no solo quedó desarmado. Quedó hechizado. La reina no se presentó como súbdita. Se presentó como diosa. Y con un solo gesto, torció las reglas. La cita no fue una rendición. Fue una invitación. A un juego nuevo. Uno que ella ya había jugado antes, pero ahora, con apuestas más altas. Porque el trono de Egipto ya no estaba en juego. Ahora, lo que estaba en juego, era la eternidad. Y mientras Marco Antonio brindaba y reía, creyendo que dominaba el tablero, Cleopatra ya estaba moviendo las piezas. Si estás aquí, es porque sabes que esta historia no es solo de amor y poder. Es de estrategia. De fuego. Y de caídas gloriosas. Suscríbete, que lo mejor, o lo más oscuro, aún está por venir. Y ahora dime en los comentarios. ¿Marco Antonio cayó por amor, o fue víctima de su propio ego? Si Julio César fue el poder frío y calculador, Marco Antonio era el fuego que se desbordaba. Carismático, impulsivo, pasional, y profundamente vulnerable ante algo que no podía controlar: Cleopatra. Cuando se encontraron en Tarso, lo que ocurrió fue más que una atracción. Fue una fusión explosiva de ambición, deseo y política. Cleopatra no fue simplemente su amante. Fue su espejo. Su igual. Su desafío.
Y él, cansado de las intrigas de Roma, del juicio de los senadores, del peso de ser siempre el segundo, vio en ella lo que jamás había tenido, un trono compartido, una visión común, un amor que no lo hiciera más pequeño, sino más grande. Pero no se trataba solo de pasión. Era estrategia. Cleopatra necesitaba una nueva figura de poder que la protegiera de la marea romana. Marco Antonio necesitaba oro, recursos, legitimidad. Ella le ofrecía Egipto. Él le ofrecía Roma o lo que quedaba de ella. Y así nació la alianza más escandalosa del mundo antiguo. Marco Antonio se instaló en Alejandría. Allí, el general romano se dejó envolver por el lujo oriental, por el arte, por el vino, por las fiestas legendarias. Pero también, por una mujer que entendía perfectamente lo que significaba construir un imperio paralelo. No era una simple relación. Era un acto político. Juntos formaron lo que llamaron la inimitable Sociedad de los Vivientes. Una especie de corte privada, donde se proclamaban dioses vivientes, imitaban a Dionisio y Afrodita, se entregaban al placer y al poder. Y mientras Roma miraba con horror ese espectáculo decadente, ellos tejían algo más profundo, una guerra contra el futuro. Porque Octavio, el heredero oficial de César, no iba a quedarse de brazos cruzados. Desde Roma, comenzó una campaña implacable. No solo contra Marco Antonio, sino contra Cleopatra. La pintó como una bruja oriental que había hechizado a un general romano. Como la responsable de su corrupción. Como la enemiga de la civilización. Pero eso no detuvo a Antonio. Al contrario, le entregó a Cleopatra las regiones orientales que conquistaba. Le dio Chipre, Siria, partes de Cilicia. Proclamó a Cesarión rey de reyes, reforzando su linaje como legítimo heredero de César. Y juntos, distribuyeron títulos reales entre los hijos que habían tenido. Sí, hijos. 3 más, además de Cesarión. Un linaje entero. Una dinastía. Un nuevo mundo. Pero Roma no iba a aceptar ese nuevo orden. Cuando Octavio supo que Marco Antonio había repudiado a su esposa romana, que además era hermana de Octavio, y había entregado territorios del imperio a una reina extranjera, lo convirtió en enemigo público. Y así, la guerra dejó de ser política. Se volvió inevitable. Personal. Total. Mientras las legiones se preparaban, Cleopatra también lo hizo. Financiaba la guerra. Construía naves. Alineaba sus aliados. Ya no era la joven que buscaba alianzas. Era una reina madura, decidida, y consciente de que esta sería su última jugada. Pero Marco Antonio no era César. Donde César era estrategia, Antonio era orgullo. Donde César analizaba, Antonio reaccionaba. Y Cleopatra lo sabía. Pero apostó por él igual. Tal vez porque lo amaba. Tal vez porque no le quedaba otra opción. Y así, juntos, navegaban directo hacia la tormenta final. Una batalla que no sería solo entre ejércitos, sino entre visiones del mundo. Entre Oriente y Occidente. Entre pasado y futuro. Entre mito y realidad. Si esta historia te tiene atrapado, este es el momento de suscribirte. Lo que viene es la batalla que cambió la historia. Y nadie sale intacto. Ahora, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Cleopatra usó a Marco Antonio, o que lo amó hasta el final? Todo lo que Cleopatra construyó, todos los hilos que tejió, todo lo que protegía, estaba a punto de romperse en un solo lugar, Actium. Año 31 a.C. Las legiones de Marco Antonio y Cleopatra, frente a frente contra las fuerzas de Octavio. No era solo una batalla naval. Era el enfrentamiento final de dos mundos, el de una Roma imperial, disciplinada, implacable, y el de una alianza liderada por una reina y su amante, entre rituales, mitos y visiones grandiosas. Pero antes de que las velas se alzaran y las espadas se cruzaran,
Cleopatra ya sabía algo que Marco Antonio no quería admitir. No estaban listos. Las tropas de Octavio eran más numerosas, más organizadas, peor aún, más motivadas. Antonio había comenzado a perder el favor de Roma. Su imagen estaba hecha trizas. Se decía que ya no era romano, que era un títere de Cleopatra, que había olvidado sus dioses, su honor, su deber. Y la culpa siempre recaía sobre ella. Cleopatra lo sabía. Lo sentía en cada mirada, en cada mensaje interceptado, en cada palabra mal dicha por sus propios aliados. Pero nunca retrocedió. Porque no estaba luchando solo por Antonio. Luchaba por Cesarión. Por el futuro de su linaje. Por la última posibilidad de que su hijo heredara algo más que un mito. Y entonces, llegó el día. Las flotas se alinearon frente a la costa occidental de Grecia. El viento estaba tenso. El mar, pesado. Y el destino, cargado. Cleopatra estaba allí. A bordo de su propia nave. Dirigiendo. Comandando. No era una espectadora, era una reina de guerra. Pero la batalla no fue como la soñaron. Desde el primer choque, fue evidente que el caos dominaba. Las tácticas de Octavio eran precisas. Las de Antonio, dispersas. Algunos aliados traicionaron. Otros huyeron. Las embarcaciones de Cleopatra, más pesadas, maniobraban con dificultad. Y entonces, ocurrió. Cleopatra, desde su nave, vio lo inevitable. El desastre. El colapso. Sabía que si caía allí, su imperio caería con ella. Y tomó una decisión que marcaría la historia, ordenó retirada. Velas al viento. Rutas abiertas. Huida estratégica. O traición, según quien cuente la historia. Marco Antonio, al verla partir, enloqueció. Abandonó su puesto. Dejó el mando. Se lanzó tras ella. No por estrategia, no por honor, sino por desesperación. Por amor. Por miedo a perderla. Por un gesto más de esa tragedia que ya los envolvía. La batalla de Actium fue una derrota total. No solo militar. Psicológica. Mítica. Roma celebraba. Octavio ascendía. Y Cleopatra regresaba a Alejandría a preparar lo inevitable. Pero incluso en la derrota, ella no dejó de pelear. Fortificó la ciudad. Buscó nuevas alianzas. Envió cartas. Negoció en secreto. Incluso intentó seducir a Octavio a través de embajadores. Todo para una sola cosa, proteger a Cesarión. Marco Antonio, mientras tanto, se hundía. No era ya el guerrero brillante. Era un hombre roto. Se dejó llevar por la tristeza. Por el alcohol. Por la culpa. Cleopatra lo sostenía como podía, pero ambos sabían que el final estaba cerca. La sombra de Roma ya estaba en las puertas. Y en ese momento, la reina entendió que no quedaban ejércitos, ni aliados, ni esperanza. Solo quedaban decisiones. Y pronto, tendría que tomar la más difícil de todas. Si llegaste hasta aquí, sabes que ya no hay marcha atrás. Suscríbete si quieres ver el final de una mujer que prefirió morir como mito, antes que vivir como trofeo. Y dime en los comentarios, ¿crees que Cleopatra traicionó a Marco Antonio al huir de Actium, o lo salvó de morir como un comandante derrotado? Alejandría, la joya del Nilo, era ahora una ciudad sitiada. No por el fuego ni por las espadas, sino por la certeza. Roma venía. Y venía a cobrarlo todo. Marco Antonio, una sombra de lo que fue, pasaba sus días entre el vino y la melancolía. Su ejército, deshecho. Su poder, simbólico. Su corazón, quebrado. Cleopatra lo sabía, pero no podía caer con él. Había algo que aún podía salvar. A Cesarión. Era su obsesión final. Su legado. Su niño convertido en adolescente,
aún inocente del mundo que lo rodeaba, pero con sangre de dos imperios latiendo en las venas. La última pieza del tablero. Y, a la vez, la más frágil. Cleopatra intentó todo. Negoció con Octavio en secreto. Le ofreció riquezas. Le ofreció lealtad. Incluso, según algunos relatos, le ofreció su propia persona. Una nueva alianza, un nuevo futuro. Pero Octavio no buscaba acuerdos. Buscaba cierre. Él no quería compartir el mundo. Quería terminar la historia, en sus propios términos. Y entonces, en medio del asedio, ocurrió lo que Cleopatra temía. Marco Antonio recibió un falso informe, que Cleopatra había muerto. Y se derrumbó por completo. Se arrojó sobre su propia espada. Agonizó lentamente. No murió de inmediato. Gritó. Lloró. Y pidió verla. Lo llevaron, sangrante, hasta la cámara donde Cleopatra aún vivía. Allí, entre columnas doradas y aromas de incienso, la reina recibió el cuerpo del hombre que la había amado con locura y con torpeza. Se abrazaron. Él murió en sus brazos. Y en ese instante, algo se rompió dentro de ella. No gritó. No cayó. Planeó. Sabía que Octavio entraría a la ciudad. Que intentaría exhibirla en su triunfo en Roma, como trofeo de guerra, como mujer vencida, como la bruja oriental humillada ante la civilización. Y eso, Cleopatra no lo permitiría. Ella no sería arrastrada por las calles como un animal. No sería convertida en espectáculo. Ella era diosa. Era reina. Era historia. Y así, organizó su salida. El 2 de agosto del año 30 a.C., en una cámara adornada con flores, con vestimentas reales, rodeada de sirvientas leales, Cleopatra se dejó morder por una cobra egipcia. El símbolo de realeza, de renacimiento y de muerte. Otros dicen que fue veneno líquido. Otros, un ungüento. La verdad se perdió entre leyendas. Lo que importa es que eligió su final. Murió como vivió, controlando el relato. Octavio llegó demasiado tarde. Su rostro, según dicen, se endureció al verla. La había querido viva. La había querido derrotada. Pero ella, una vez más, se le había escapado. Su cuerpo fue enterrado junto al de Marco Antonio, como ella lo había pedido. Cesarión no tuvo tanta suerte. Fue capturado días después. Y ejecutado por orden de Octavio. Tenía apenas 17 años. Con él, moría la última sangre de Alejandro Magno. El último faraón. Pero Cleopatra no murió. Porque mientras su cuerpo se descomponía, su mito empezaba a florecer. Roma la convirtió en leyenda. La llamó seductora, manipuladora, bruja. Los siglos la imaginaron con rostro de diosa, con mirada de sirena, con la astucia de una loba. Shakespeare la transformó en tragedia. Hollywood en belleza fatal. Pero tú lo sabes. Ahora lo sabes. No fue su belleza lo que cambió el destino de Egipto, fue su mente. Fue su capacidad de elegir. De resistir. De pelear en un mundo que nunca le perdonó ser más que una mujer. Cleopatra no conquistó el mundo. Pero lo desafió. Y por eso, la recordamos. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete. Este canal es para quienes quieren entender lo que hay detrás del mito, y no temen enfrentarlo. Y quiero que me digas en los comentarios. ¿Cleopatra fue la última gran reina del mundo antiguo, o solo una mujer que supo morir a tiempo?